¿Te acuerdas de tu primer trago? La mayoría lo cuenta riéndose. Nosotros también nos reíamos hasta que entendimos que ahí empezaba todo. Hoy hablamos de alcohol en la juventud y nos acompaña alguien que hace exactamente un año dejó de beber y de consumir. Bienvenidos a tu podcast Alcoholismo y Esperanza. ¿Cómo están todos? Gusto de volver a estar con ustedes. Nos alegra mucho tenerles con nosotros. Sabemos que han habido muchos comentarios, muchos comentarios pidiendo ayuda y hemos tratado la manera de poderles ayudar a todos los que hemos podido. Los hemos referido a un grupo, hemos tratado la manera del grupo digital también enviarlo. Y pues le doy la bienvenida a nuestro ya conocido amigo de la casa y miembro del podcast, Chiquillo. ¿Cómo estás, Chiquillo? ¿Qué tal, Plinio? Teníamos días de no grabar, Sí. Solo éramos cortos y cosas que ya estábamos ahí refilando, pero temas importantes, po. Cabal, no hombre, aquí estamos siempre en la jugada y muy contentos pues de seguir con nuestro podcast y pues tenemos un tema bastante interesante. Muy Plinio. interesante, como todos, pero también no habíamos tocado este tema, que Así era la es. juventud. El tema de ahora es el primer El trago. primer trago, el alcoholismo en la juventud, que puede parecer un tema que ya está bien trillado, ¿verdad? Pero todavía tiene actualidad, Plinio. No, y además que no lo habíamos tocado y a veces se vuelve un tabú este tema porque la gente cree que esto solo es para la gente mayor, ¿verdad? Y los jóvenes son los que más o menos se ocultan, ya lo vamos a platicar de esto, pero contanos dónde nos pueden encontrar esta audiencia linda que hemos encontrado en las redes sociales y las personas que necesitan ayuda. ¿Cómo nos pueden encontrar? Así es, Plinio, nuestros canales de difusión, bueno, en redes sociales estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en cada uno de estos canales nos pueden hallar como Alcoholismo y Esperanza, también en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast, ¿verdad? Así es. Y el correo electrónico. Y nuestro correo electrónico es alcoholismoyesperanza@gmail.com. Así que si tienen dudas, comentarios, alguna propuesta de un tema que les gustaría que nosotros desarrollemos, ahí nos pueden mandar por inbox, por correo y ahí estamos pendientes. Y también ya saben que en la pantalla pueden encontrar el QR para direccionarnos directamente a nuestro WhatsApp. Usted lo escanea con su cámara de su teléfono y con eso lo va a enviar con un link donde vamos a poder puede contactarnos a nosotros y nosotros con todo gusto les vamos a poder ayudar. Y tenemos un invitado especial este día, pues alguien que no lo conocían, pues nos ha venido también aquí con su experiencia de vida, interesado en que también conozcan un poco de él. Él es José. Es compañero de nosotros, va a los grupos como nosotros vamos y recién acaba de cumplir un año y la experiencia de él es muy valiosa. Así que, José, bienvenido a nuestro podcast Alcoholismo y Esperanza. Gracias, Plinio. Sí, mi nombre es José, un gusto. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Para mí, como ya él decía, acabo de cumplir un año de haber dejado de consumir y de beber y para mí pues es un placer, como les digo, poder compartir mi experiencia con ustedes. Y entrando en materia, contanos, ¿cuándo te recordás que fue tu primer trago? ¿Y quién te lo dio? Que son cosas bien importantes. Una cosa es, ¿cuándo fue tu primer trago? Pero ¿quién te lo dio? Sí, buena pregunta. Fíjate que haciendo memoria, mi primer trago fue a la edad de 13 años en un diciembre. Justamente una Navidad y la verdad es que nadie me lo dio, simplemente en el sitio donde estaban bebiendo y yo atrevidamente tomé una, nadie me dijo que no y me la bebí. Fíjate que eso suele pasar con el tema de las Navidades. Regularmente a algunos nos ha pasado, no sé, contanos vos cómo fue, pero el primer trago en las Navidades como que ya lo hemos hablado, como sí, que en las Navidades es normal que la gente beba. Pero en el transcurrir del podcast vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese primer trago. Cabal. Pero contanos vos, ¿cuál fue tu primera experiencia con el alcohol? Y si alguien te lo dio o vos lo tomaste, ¿cómo fue? Fíjate que como yo crecí en una familia evangélica, todas estas celebraciones de fin de año, Navidad, cumpleaños eran bien sanas, ¿verdad? En aquel momento yo decía aburridas, porque no había alcohol. No había cerveza ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando yo ya cumplí 16 años y ya iba a bachillerato, ya uno tiene como más libertad, a veces uno pone curiosidades también. Y yo bien recuerdo que mi primera cerveza fue en una tarde en la que supuestamente iba a hacer tarea. Y bueno, nos reunimos con todos los compañeros.
teníamos un compañero que ya tenía 18 años y que iba a primer año de bachillerato, porque era el más malandro ahí de todos. Y él fue el que había comprado, bueno, hicimos la cabuda, compramos cerveza, compramos cigarros. Y ahí fue como mi primera experiencia tomando una bebida alcohólica. Yo creo que todos coincidimos en eso. Fíjate que regularmente lo hacemos o en fiestas navideñas o en el colegio. A mí me pasó lo mismo. Yo me acuerdo que había una tienda cerca del colegio, como a los 14 años quizás, y primero íbamos a fumar cigarrillo. Y después de eso, pues nos íbamos a un billar y ya comenzamos a tomar. Y yo me acuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que un compañero de la misma edad mía tuvimos que llevarlo casi que cargando a él por el tema de que se había puesto súper borracho. Pero quisiera que nos contaras un poco de esa primera vez, si vos te recordás. ¿Qué te hizo sentir esa primera cerveza que te tomaste? Fíjate que haciendo memoria te podría decir que una de las primeras sensaciones que me dio fue como una sensación de libertad. En el sentido de que ya él lo decía, yo también me crié en una familia donde no existía el alcohol. Yo consumí esa primera vez, fue fuera de casa y siempre me tuvieron como bajo control, por así decirlo, mis padres, y me dio esa sensación de ser libre, de poder hacer lo que yo quería. Eso me generó ese primer trago, esa primera cerveza. Esa quizás es una sensación, chiquillo, que la gente no sabe, ¿verdad? Que muchas veces en estas situaciones nos involucran en un primer trago y no saben que esa sensación es la que a nosotros nos gusta. No sé si podrías explicarnos un poco cómo es que se vive esa sensación de libertad que dice José cuando uno se toma ese primer trago, o cuál es esa emoción que vive que nos termina gustando y que tal vez ahí paramos, pero años siguientes nosotros volvemos a esto. Sí, claro, ¿verdad? Como yo tenía 16 años, estaba haciendo algo que solo había podido ver de lejos, solo en las fiestas de otros amigos, y yo miraba que la pasaban bien. Y como yo lo estaba haciendo, primero me sentía libre, así como decía José. Y segundo, me sentía identificado con un grupo de amigos, porque yo nunca pude encajar con los amigos de la iglesia, no pude encajar con otro tipo de jóvenes, pero en cambio con ellos yo me sentía parte de algo, ¿verdad? Tenía como ese... mis otros amigos estaban bebiendo igual que yo. Y recuerdo también, por ejemplo, que la segunda vez que tomé ya fue con aguardiente, con alcohol fuerte, con vodka. Y esa segunda vez yo me pegué una borrachera hasta que vomité, ¿verdad? Fue una gran, pero para mí eso fue una gran experiencia, o sea, andar fregando. Y recuerdo que nos fuimos a la cancha de la colonia, ahí compramos, nos vendieron, a pesar que éramos menores de edad, pero nos vendieron como 1 litro de vodka y entre todos y todos andábamos súper ebrios, y después ir a jugar fútbol y tener como esa anécdota jocosa, divertida, y Chiquillo se puso bien ebrio que hasta vomitó y todos riéndonos de eso, ¿verdad? Y al principio sí, y esa sensación de hacer cosas, poderlas justificar después porque andaba alcoholizado, era algo nuevo y que me agradaba bastante. Sí. Yo creo, evidentemente, pienso yo de que cuando nos pasan este tipo de anécdotas, obviamente la gente piensa que es la primera vez y vomitaste y ahí tendrías que vos decir, bueno, sí, yo hasta aquí llego, ¿verdad? Mas no sabe que eso es un chiste, una camaradería que uno pasa y bueno, fue una historia, pero no se queda ahí. Sí hubieron buenas historias cuando vos comenzaste a consumir después de esos 13 años y seguiste en esa carrera. ¿Sí tuviste buenas historias o siempre fue todo una calamidad? No, la verdad que sí hay buenas historias dentro de todo. Sobre todo creo yo que, como ya decía Chiquillo, la parte de la amistad, pues la camaradería, ¿verdad? Creo que eso es dentro de todo lo bueno, pues el disfrute. Pero imagínate que fue primer contacto, primera cerveza y primera borrachera. Entonces no es nada grato, ¿va? Dentro de todo, aparte de los amigos, el día después fue el complicado. Pero transcurriendo esa carrera que comenzaste en el alcoholismo, ¿hubo en algún momento alguien, cuando vos estabas más joven, que te dijo, mira, José, estás tomando mucho? O mira, cálmate. O sea, no. Si hubiera gente así que te hablaba y te decía, mira, ya es muchas veces, ya lo estás haciendo una vez al mes. Antes lo hacías una vez a los 3 meses. ¿Hubo alguien que se acercó y te dijo eso? Sí, fíjate que como la verdad que
fui desde el principio, entré con todo con esto del alcohol, entonces, y estuve rodeado de buenas personas que en su momento sí me hicieron la sugerencia o el llamado a que no era por ahí, porque desde un principio se me notaba que lo hacía de una forma excesiva o desafiante, ¿va? Entonces, sobre todo familia, diría yo, más que amigos o vecinos, familia, ¿va? Que obviamente eran los que de primera mano se enteraban y lógicamente pues me advertían que algo no estaba bien, pero yo la verdad es que no lo notaba y tampoco es como que me detuviera a darle importancia a eso. Una vez yo escuché de vos, chiquillo, que contabas de que faltabas a la universidad, por ejemplo, a las clases o cosas como esas. En el transcurrir esto que uno va en esa carrera alcohólica, que uno cree que es un chiste, pero más no sabe que es luego vienen las consecuencias con el tiempo, porque todo va acrecentando. Entonces, ¿cuáles crees vos que viviste por consecuencias del alcohol en tu juventud, ya sea en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, que te hicieron que ahora vos decís, bueno, yo tuve señales, pero esas señales yo nunca las entendía? Es evidente que a nosotros no las vamos a entender. Las entendemos hoy que estamos en un proceso como el que estamos ahorita. Pero ¿cuáles crees vos que pudieron haber sido esas señales que te llegaron en ese momento, que si vos lo hubieras podido reconocer, quizás hubieras parado? Claro, quizás la primera es que desde el primer momento que yo conocí qué es andar ebrio, siempre buscaba la oportunidad de ver cómo me ponía ebrio. O sea, todo el tiempo. Buen dato. Como una primera señal, ¿verdad? Aunque eran anécdotas para reírse más adelante, pero es como decimos, una red flag de alguien normal no anda buscando cualquier oportunidad para ponerse ebrio. Mi papá al año, quizás que yo ya andaba en esa vida, se da cuenta, me castiga, pero con la misma a mí no me importó y en otras ocasiones trataba de hacerla mejor y siempre me ponía ebrio. Entonces esa es como una segunda señal, ¿verdad? Uno no hacerle caso, en este caso, pues a la autoridad de mi familia. Luego yo tuve que parar cuando fui a la universidad porque mi papá me sentenció y él me dijo, si vos seguís bebiendo, ya no te pago la universidad. Entonces él me ayudó a la mitad de mi carrera. Después yo comencé a trabajar y me terminé mi carrera, ¿verdad? Pero ya en ese parón forzoso, cuando yo ya estaba trabajando, como la espina del alcohol ahí estaba, ¿verdad? Entonces sí había hecho ese parón, pero siempre mi mente estaba ya programada en que en algún momento iba a volver a la fiesta, decía yo. No, yo ahorita me voy a calmar porque no quiero tener problemas con mi papá, pero ya más adelante vuelvo a la fiesta. Y así fue. Cuando yo ya tenía mi trabajo, fue quizás esa anécdota que te acordás, Plinio, porque mis papás se fueron a un retiro de la iglesia y yo quedé solo en la casa y hice una gran fiesta. O sea, los que han visto la película de Proyecto X, Super Cool, es como casi lo mismo, ¿verdad? En la casa. Fue me pegué una gran borrachera esa vez y los vecinos le dijeron a mi papá. Bueno, el punto fue de que estuve tan ebrio que no pude ir a trabajar. Y en esa época yo trabajaba en la biblioteca de la universidad donde yo estudiaba. Y bueno, hoy ya no tengo ningún compromiso, lo puedo decir abiertamente. Y yo recuerdo que lo que hice fue, agarré una piedra, me rayé la pierna con la piedra y llegué cojeando, ¿va? Y les dije que me había caído del techo y que por eso no había ido a trabajar. Y me creyeron. Y todavía fui a pasar consulta, el doctor me revisó y todo. Me dieron todavía reposo y fue bien divertido porque yo pensé que lo había hecho la puya. Dije yo, soy bueno para esto. Soy bueno para esto, cabal, ¿va? Pero en realidad eran señales, pues, de que esto iba a empeorar. Y así fue, pues, más adelante. Pero en ese momento, en esa época, 22 años, la goma se quitaba con una charamusca, con una sopa, con un vaso, con agua incluso, con agua helada, ¿verdad? Y seguíamos. Yo pensaba de que no me iba a afectar y ya la sabía hacer porque pude burlar a los médicos de la universidad, a mis jefes y todo. Entonces yo decía, soy el mejor, ¿verdad? Ahora, entonces sí, solo para una pregunta más.
Entonces sí podríamos entender, este chiquillo, de que hay una línea de tiempo que uno va corriendo en la carrera alcohólica que no se detiene. O sea, vos estás contando que tuviste una pausa, Sí. pero no se detuvo. No o se sea, no es que detuvo. una pausa y retrocediste. O una sino- pausa y ya después volví a tomar tranquilo, un vinito o una cerveza, nada. Y de ahí te fuiste, se te disparó. Se disparó. Como decimos aquí, se nos fueron los frenos. Y cuando ya me fui de la casa, que ya me casé, ahí fue ya, se fue del todo, ¿verdad? Y se marchó, ¿verdad? Y se marchó como la canción. Fíjate que te quiero hacer una pregunta, José. Hay una situación que yo no viví, pues por el tiempo que tengo y la edad que tengo ya, pero yo llegué joven a los grupos como ustedes. Las redes sociales. Las redes sociales ahora, nosotros hemos hablado de este tema abiertamente, pero quiero que con tu experiencia lo hagas sentir. Las redes sociales se convierten en una presión social bien fuerte. ¿Por qué? Porque hace ver la red social de que el beber es algo normal. Yo hace poco estaba viendo unos clics que me estaban saliendo de unas personas que estaban en un rancho haciendo en vivos, como el que estábamos haciendo nosotros, lo que nosotros para algo bueno, y comenzaron tomando y la diversión de ellos era tomar y hacer locuras y seguir tomando y tomando y tomando. La presión social de las redes sociales, ¿qué tanto influye eso? Porque ahora es tan bonito, entre comillas, tomarse una foto y subirla a tu red social tomándote una cerveza, pero nadie sube la consecuencia cuando si vas en la playa, amaneces el siguiente día como que sos huevo de tortuga, todo revolcado. ¿Cómo te afectó a vos en estos últimos años la red social como una presión hacia que vos tenías que tomar y que lo normalizabas, pues, aún y cuánto habían consecuencias al respecto? Sí, fíjate que para mí eso es un tema muy importante, sobre todo al día de hoy, ¿verdad? Siempre la publicidad, bueno, es un problema social que todos lo sabemos, no es un secreto para nadie, es el alcoholismo o el cómo se promueve. Pero fíjate que con esto siempre hubo como este tipo de publicidad engañosa o esta como incentivar a la gente a lo que es el consumo, pero yo siento de que al día de hoy y sobre todo para la manera tan fácil que tienen los jóvenes, adolescentes a lo que son las redes sociales, esta presión de la que vos hablas como que se intensificó porque ya bien lo decías, o sea, la red que te metas, o sea, como sea, en la casa tal vez te enseñan valores, principios y todo, pero en la sociedad, que es donde más tiempo pasamos, pues ya sea estudiando, trabajando, lo que sea, pasás hoy día más tiempo fuera de casa, ¿va? Y en el teléfono y esto y lo otro. Entonces las redes sociales como que le muestran al adolescente, al joven, como fue mi caso, una forma, como te decía, más liberal o más libre, más permisiva, pues, de consumir, ¿verdad? Y de alguna manera normalizarlo, porque así se ve. Y a cualquier red que te metas, vas a encontrar personas, que publican o presumen el consumo y eso obviamente motiva, incentiva, sobre todo para alguien que va empezando, pues, o que desconoce, o para alguien que no cree tener un problema todavía o que no lo identifica. Pero fíjate que en mi caso, las redes sociales llegaron a ser un problema también por la cantidad de contactos o personas que yo tenía dentro de esa red social. Entonces, porque sí recibía o ya sabía de que tal día iba a estar mi grupo en tal lugar. Entonces yo en automático me mentalizaba que tenía que ir. Entonces eso de alguna manera sí representa como cierta presión, sobre todo cuando estás empezando pues en lo que es el consumo. Ok, fíjate que yo quisiera, bueno, primero quería que Chiquillo nos contestara cuántos años tenías exactamente, que la gente sepa, yo creo que ya lo has dicho, pero igual yo no lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo tenías cuando llegaste a los grupos? ¿Qué edad tenías cuando llegaste a los grupos? Yo cuando vine al grupo tenía 29 años. 29. ¿Crees vos que a esa edad, entre los 20 y los 21 años, entre los 20 y los 29 años que llegaste, entre esa edad, el yo lo controlo es más fuerte que cuando tenés 18 abajo, que uno comienza la carrera alcohólica? Ok. Quiero ver si te entendí bien, Plinio. Cuando me decías el yo controlo, es que yo, el creer que yo podía controlarlo, ¿en qué momento fue?
Mm, bueno, quizás yo definiría dos momentos. Uno donde no me daba cuenta, que no tenía control, que quizás fue de que comencé de los 16 a los 22, digamos, por ahí. De ahí hubo una etapa que todo era súper genial, la podía hacer bien, que era de los 22 a los 25, que fueron como, digamos, los 3 años más originales que tuve bebiendo, ¿verdad? Donde eran buenas anécdotas, fiestas aquí. Pero de los 25 a los 29, esa fue como para mí la etapa de declive, ¿verdad? En la que ya la fiesta se acababa, mis amigos trataban de a veces de no beber conmigo, se iban y no me avisaban, ya comenzaba a beber yo solo, cada vez las historias en las que yo me emborrachaba eran más vergonzosas. Y fue ahí, quizás esa etapa en la que yo decía, yo controlo, fue más entre los 25, digamos, a los 29. ¿Cuáles podrían ser, José, enumerarme tres señales que un joven debe, pero así puntuales y críticas, tres señales que un joven debería de analizar, porque es mentira que un joven le podemos convencer, bueno, más de algunos sí, y sabemos que sí, pero ¿cómo podríamos decir tres señales que el joven puede decir, sí me han pasado, pues tal vez lo podemos hacer llegar a pensar? ¿Cuál crees que podrían ser esas tres señales? Fíjate que primero, y ya lo mencionaba también Chiquillo, y creo que lo hemos venido mencionando, es cuando faltas a tus responsabilidades, sobre todo siendo joven, ¿va? Que son bien básicas, de alguna manera. El estudio, compromisos familiares, o a veces actividades que requieren tu presencia y vos te ausentás o dejas de cumplir con estas responsabilidades, para mí es una de las primeras señales, porque no parecen ser tan peligrosas como en realidad lo son. De ahí la segunda para mí sería cuando empezás a como a minorizar, por así decirlo, el día después o el día siguiente. Y yo creo de que, acotando un poco lo que decía Chiquillo del yo lo controlo, viene justamente por ahí. El yo lo controlo es como una resistencia, como un mecanismo de defensa cuando ya tenés un problema. Entonces ir minorizando, siento yo, como el día después, las consecuencias y estas cosas, es también una señal. Y como vos decías, en el joven sobre todo, es bien común que como tenemos, todavía hay tiempo, todavía hay vida, todavía puedo. Entonces minorizamos esas cosas, pero en realidad tenemos que prestarle atención no por la edad que tenemos, sino porque es una verdad, pues es una realidad. Y la tercera, que yo creo que a mí fue lo que más me afectó, tal vez lo logren entender, es ser permisivo, fíjate, con uno mismo. Ya cuando el consumo, el alcohol está, digamos, bien impregnado en nuestro día a día, te volvés permisivo y eso también es un problema. Pasar de ser, digamos, un joven aplicado, responsable y disciplinado a perder esos códigos, esos valores, pues que siempre te han representado. Siento yo que también en un joven son bien notables, fáciles de identificar y son, como te digo, sumamente peligrosos. Yo solo quería hacerte una pregunta, José, porque cuando uno está joven piensa que tiene toda la fuerza y la energía del mundo y que nunca se va a acabar, ¿verdad? Pero hay consecuencias de haber tenido un estilo de vida en excesos con el alcohol. Vos tenés un año de haber dejado de beber, sí, pero pasaste 12, 14 años consumiendo. ¿Has tenido alguna consecuencia física? Yo sé que emocional es muchas, pero física y emocional de tu consumo. Sí, definitivamente, digamos, fue progresivo lo que es el consumo, pero sí son alrededor de 14 años de consumo. Los últimos años fueron los más crónicos, los más difíciles y los cuales te diría que fueron los que más consecuencias me dejaron. El pasar del tiempo, como que va aflorando, va saliendo, el cuerpo pues se va quejando. Fíjate que principalmente la parte nerviosa, lo que es el apetito, lo que es conciliación del sueño, y no sé, como la parte motriz o cognitiva, pues te volvés más lento,
no digamos para pensar, porque obviamente se queman muchas cosas a nivel cerebral, pero físicamente, a nivel estomacal, hay consecuencias, sobre todo en los primeros días. Pues el proceso de recuperación implica también esa parte, y yo lo he podido experimentar. Excelente. Hay una cosa bien importante que quisiera que platicáramos, comenzando por vos, Josué. Fíjate de que considero de que hay momentos donde uno toca fondo, que el fondo ya sabemos que no es el mismo para todos, pero en tu experiencia personal, ¿cuál fue ese momento exacto que dijiste, basta? Lo que sea, puede ser. Acuérdate que algunos hemos venido humillados, maltratados, lo que sea, financieramente, lo que sea. Pero en tu experiencia, para que los demás sepan, y después que nos cuente José, ¿cuál fue ese tope? ¿Cuál fue ese momento que, a pesar que estaba joven, o llegamos jóvenes, claro, las historias son diferentes, porque yo llegué joven hace muchos años, no había mucha red social, vos ya estabas entrando en ese medio, y José, que ya estaba en ese medio? ¿Cuál fue ese tope que te hizo ver, no sé, una fotografía que vistes o algo que nos puedas compartir sobre cómo llegaste a ese punto de darte cuenta que tenías que buscar ayuda o estar en un grupo como ahora estamos? No, claro, con mucho gusto yo puedo contar esa parte de mi vida, ¿verdad? Hoy yo lo puedo hablar libremente porque sé de que mi testimonio le puede servir a cualquiera y darse cuenta de que, yo digo principalmente, no es necesario tener una historia tan catastrófica, no tener un fondo tan oscuro para darse cuenta de que uno tiene un problema. Yo el último día que bebí fue en la casa de un amigo. Nosotros no nos íbamos a reunir, pero yo quería beber. Entonces fui a comprar mis cervezas, fui a comprar algo para boquear, y de repente él me habla: mira, ya me liberé, si querés reunámonos, démosle. Y todo comenzó súper bien, como cualquier sábado después de salir de una jornada extensa de trabajo. Salimos, bueno, compré la cerveza y todo. Él me dijo, veámonos siempre, y yo fui a la casa de él y todo iba bonito, ¿verdad? Mi esposa en la casa de él, la esposa de él también, nuestros hijos jugando como una tarde normal, las señoras hablando en la sala y nosotros bebiendo ahí por el patio o por otro lado. Pero al calor de la cerveza, ahí cada vez el alcohol iba subiendo más, se nos acabaron las cervezas que habíamos comprado, fuimos a traer más cerca de la casa, se nos acabaron esas cervezas, fuimos otra vez, y lo que había comenzado como una fiesta social terminó un gran caos. Yo me peleé con él, insulté a la esposa de él, casi nos vamos a los golpes. Yo andaba tan ebrio que ni siquiera pude cargar a mi hija, que en esa época tenía 4 o 5 años, y teníamos que regresarnos a pie a la casa porque estaba relativamente cerca. Y al día siguiente, cuando amanece, yo no me acordaba casi de nada. Solo me acordaba que había pasado algo, una super mega goma, o una gran resaca. Y yo le digo a mi esposa, buenos días, le dije. Y eso se me quedó viendo y no me contestó. Buenos días, como para ver qué es lo que había pasado. Cabal. O sea, yo, buenos días, mi amor. Y ella no me contestó. Y lo que me hizo ver de que tenía que buscar ayuda era de que ella me reclamó, ¿verdad? Con justa razón, obviamente. Me dijo, yo ya no sé qué hacer, yo no te conocí así, no sé si irme o echarte, no sé. Y solo salió, se fue a donde la mamá. Yo me quedé en la sala, todo triste, como decimos aquí en El Salvador, ahuevado. Y ahí fue donde yo busqué ayuda. Y para mí, el hecho de saber de que iba a perder a mi esposa, que iba a perder a mi familia, fue lo que me hizo buscar ayuda. José, estamos claros de que no los fondos son iguales. Cada quien tiene su fondo y ese fondo es el válido. ¿Cuál fue ese punto que te llevó a buscar ayuda? Y por supuesto que sabemos que en los grupos de autoayuda ahí estamos todos involucrados, pero ¿qué fue ese punto
que a vos, no que nadie te convenció, porque a nadie lo convence a uno por su voluntad llega. ¿Qué te llegó a ese punto de decir, ya no más y voy para la ayuda que me han ofrecido? Fíjate que, a diferencia del compañero, yo para la instancia donde decido buscar ayuda de una forma seria, ya había perdido todo. Ya no tenía esposa, ya no veía a mi hija, ya no tenía empleo, ya mi madre, que era lo único que tenía, pues había decidido dejarme a la voluntad de Dios. Y fueron no días, no semanas, fueron meses en el último tiempo donde yo pues básicamente vivía para beber y consumía en la calle. Entonces fue un día donde yo busqué pues la casa, me sentía mal físicamente, busqué la casa de mi madre. Fue la última vez que estuve ingresado en el hospital por intoxicación básicamente pues. Y esa última vez que estuve ingresado, yo al salir de ahí, ella se acercó a alguien. Esta persona pues me buscó y me planteó la oportunidad de poder recibir ayuda. El único requisito que él me pedía era que yo tuviera la disposición. Te estoy hablando después de no días, como te digo, ni semanas, fueron meses de consumo diario y desafiante, o sea, en la calle pues. Entonces él me plantea la idea y para mí sí tuve que digamos, de alguna manera hacer un esfuerzo extra porque tuve que pasar por el internado. Estuve internado en un lugar de rehabilitación, de recuperación. Entonces yo llego a ese lugar en estado de ebriedad todavía. De hecho, yo negocié con la persona que me ayudó que si él me compraba un último trago, yo iba. Me compraron. Todos hacen lo mismo. Me compraron una enlatada, recuerdo, una enlatada, y con esa pues mi madre a bordo y un último intento, el último cartucho, ya en la situación en la que estaba, como te digo, con una calzoneta, los últimos tenis y mi camiseta en el hombro. Ellos me prepararon la ropa, no sé, pero abordamos el carro, llegamos al lugar, yo llego en estado de ebriedad y me medican y todo, me mandan a la morgue, a la morgue, sí. Y lo difícil es esto, el día después, cuando yo despierto. Por eso te decía que sí es importante pensar siempre en el día después, porque yo despierto el día después en ese lugar sin saber cómo había llegado, todo lo que había pasado, resistiendo una resaca no de días, como te digo, de prácticamente de meses, y soportando no solamente la parte física, sino mental y emocional de lo que en ese momento yo sentí. No sabía realmente cómo había llegado ahí. La enfermera me puso en situación el día siguiente por la mañana y ahí se volvió de acero mi fondo. Ahí fue donde realmente yo supe que tenía que hacer algo al respecto, si es que se podía todavía. José, ya para ir cerrando, quisiera que dentro de tu experiencia le dieras un mensaje a la juventud, a los que todavía están en consumo, no a los que ya dejaron de consumir, porque queremos llegar a esos jóvenes que están en este momento en consumo. ¿Cuál fuera el mensaje que le dieras a esa juventud que estaba ya un José como vos, de la edad que vos estabas en el momento que pasabas tus situaciones difíciles? ¿Qué le pudieras decir a ese joven en este momento? ¿Qué mensaje le dejarías? La verdad que el mensaje más importante que yo puedo dejarle a alguien que todavía consume es que en el momento en el que lo dejas, te das cuenta de que no te estabas perdiendo de nada. Lejos de eso, es perder. Y te lo digo desde la experiencia que no hay, digamos, un momento clave donde te des cuenta de que puedes pasar de esto a esto. Realmente en una borrachera puede ser suficiente para que pueda pasar algo crucial, que te pueda cambiar la vida para siempre. No es definitivamente la segunda cerveza, ni la tercera, ni la quinta, ni la décima, es la primera la que activa todo. Entonces yo tuve que desasociar todo de lo que es el consumo y el alcohol, sin importar cuáles sean las circunstancias, tanto emocionales como seculares, pues el trabajo, las deudas, los gastos, todo esto, pero también lo emocional, sin importar qué tan difícil pueda llegar a ser, desasociarlo pues del consumo, no solo una tristeza, pues, sino también una alegría. La verdad que todos tenemos una excusa, pero la verdad que no hay excusa, realmente es una enfermedad, es serio. Los jóvenes, como te digo, nos volvemos permisivos por la edad que tenemos,
pero más adelante hay consecuencias y las consecuencias son duras, son difíciles. El primero que las resiente es tu cuerpo, tu mente y obviamente tu corazón y las personas que te rodean. Entonces hay que tener cuidado nada más, definitivamente es progresivo. Sí se puede pasar, digamos, por así decirlo, de una mesa, de un bar, un restaurante bonito con la mejor cerveza o la mejor etiqueta a la ventana de una cantina a las 3 de la mañana pidiendo el último trago. Entonces es de tener cuidado. Ok, Josué, si tuvieras la oportunidad en este momento y el Josué de a los 16 años que iban a comprar ese trago con sus amigos y le podrías hablar en este momento a la pantalla y te está escuchando ese Josué antes de que tome, ¿cuál fuera el mensaje que le dieras a ese Josué en ese momento? Chica Plinio, qué pregunta. Y creo que yo le diría así como le dice José, no te vas a perder de nada. No, van a ser un par de risas, van a ser un par de momentos jocosos, te vas a librar de una o que otra consecuencia, pero va a haber de algo que no te vas a poder librar y es de saber de que te estás destruyendo poco a poco. De eso nadie se salva, porque todo aquel que consume, todo aquel que bebe, llega un momento en que sabe que se está destruyendo, pero ya sea por orgullo, ya sea por querer seguir siendo parte del grupo, ya sea porque está atrapado en la bebida o en la adicción, no busca ayuda. Así que no te tomes esa cerveza, Josué, le diría. Así debe No te ser. la tomes, no te pierdes de nada y mejor vas a encontrar a otras personas que no beben y la pasan bien, vas a disfrutar más a tus padres, vas a disfrutar mucho más a tu esposa, vas a estar en esos momentos claves de tu hija sin resentimiento y sin culpa, van a ser un hijo con el que la vas a pasar súper bien y vas a descubrir que la vida sin alcohol y sin drogas es muerte y destrucción, ¿verdad? Y no es por asustarte o algo por el estilo, es simplemente no hay vida en la adicción. Sí, qué buen mensaje. Creo que el alcohol es una enfermedad tremenda que no tiene un stop. Uno sigue, es progresivo y puede tener consecuencias fatales. Así que hemos llegado hasta el final de este podcast. Te damos las gracias, José, por habernos acompañado este día. Gracias a usted. Y gracias, y pues las veces que sea necesario, pues ya sabes que el podcast está abierto para que vengas a compartir tu experiencia. Quisiera acotar algo más. Dime. Y es yo siempre lo digo, es, digamos, mi mensaje ahora a las personas con las que puedo platicar y compartir de lo que he vivido, y es que la ventaja de estar en los grupos de ayuda es que hay experiencia, y eso es lo bonito. Tu experiencia, como ya decía José, le sirve a alguien más y la de mis compañeros o la mía pueda que te sirva a ti, porque en esa experiencia está la fortaleza que necesitamos para tener la esperanza de que, sin importar qué tan difícil haya sido pues el proceso o el día de ayer, en la experiencia de cada uno encontramos la fortaleza para tener la esperanza de que mañana puede ser diferente. Así que intentémoslo, busquemos la manera y sí se puede, nada más. Bueno, y si necesitan escribirnos, ya saben, estamos en todas las redes sociales como Alcoholismo y Esperanza. Nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social. Bueno, creo que en X es lo único que no estamos, pero pueden escribirnos a través del inbox, pueden hacer comentarios, escríbanos, no se preocupen. También pueden encontrar en nuestras páginas, están los links para podernos contactar a través de WhatsApp. Escríbanos a WhatsApp o a un correo electrónico si todavía quieren que sea algo más privado, que se llama alcoholismoyesperanza@gmail.com. Y gracias por estar hasta este momento. Y si estás hasta este momento en el podcast, puede ser que tengas un problema. Así que cuéntanos en qué día de tu recuperación estás, y si no, cuéntanos cómo te sientes. Estamos para ayudarte. No te pierdas el próximo episodio y nos vemos hasta pronto. Vemos.